Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro live. Hoy vamos a hablar en lunes de reflexión sobre un tema bien importante que me ha tocado escuchar este fin de semana. Y vamos a hablar sobre el duelo, sobre la pérdida de un ser querido, sobre aquellas cosas que pasan cuando pasamos por este duelo, cuáles son sus etapas, cuáles son esas emociones, esos sentimientos que nosotros tenemos allí y la manera como lo vivimos, de qué forma nosotros vivimos el duelo es una de esas situaciones que en algún momento todos pasamos y que es importante revisar la manera como nosotros lo vamos a trabajar, revisar la manera como nosotros vamos a aprender de él, qué vamos a hacer con ese duelo y cómo lo vamos a llevar ahí como entre pecho y espalda. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a Eduoti, donde encuentran lo que necesitan. Y hoy, en lunes de reflexión, vamos a hablar del duelo. Y para hablar del duelo, vamos a hablar de, primero que todo, qué es el duelo. Y pues cuando hablamos de qué es el duelo, estamos hablando que es una respuesta natural ante una pérdida. Este duelo no solamente se da por pérdida de personas, también habemos mamás de mascoticas que sufrimos esa pérdida, es algo muy duro, de algo o de alguien. También podemos tener un duelo por una pérdida, no sé igual en cuanto a sentimiento o emociones, pero también se puede tener un duelo ante una pérdida de algo, de una creación, de una empresa, de un patrimonio, de un automóvil, para los chicos es súper importante estas acciones cuando pierden un algo que de pronto nosotros no le damos mucha relevancia, pero para ellos es importante, la pérdida de alguien o de algo que es para nosotros significativo. Y pues cada quien le da esa razón de significativo. Y es un proceso complejo y personal que puede manifestarse de diferentes formas. Eso significa que cada quien lo va a vivir diferente. El duelo que yo vivo no es el mismo duelo que tú vives. Cada uno de nosotros lo vivimos de una manera diferente y está planteado así para que se respete esa diversidad, para que se respete esa diferencia que tenemos entre nosotros como personas, en cómo sentimos, en cómo actuamos ante esos diferentes sentimientos que nos llenan y ante esas situaciones que digamos que podemos llegar a encontrar en nuestra cotidianidad. Se anhela tener una pérdida, no es algo que llega de improviso, es algo que nosotros trabajamos y vivimos en la cotidianidad y que de alguna manera comenzamos a llevarlo y a modificarlo según nuestra vida. Entonces, para todos es diferente, aunque un duelo o una pérdida de alguien o de algo significativo. Pero también tenemos allí otras sensaciones que vamos a evidenciar, que son unas etapas. Y para esto me voy a basar en Elizabeth Kubler-Ross, y ella nos habla de las 5 etapas de la pérdida del duelo y de qué manera una persona puede llegar a pasar o pasa. No dice que sean el orden indicado, ella sugiere este orden, pero no necesariamente pase y puede hacer que tú digas, bueno, yo perdí a un ser humano, yo perdí a mi madre, perdí a mi hermano, perdí a alguien muy querido y yo no viví la negación, porque yo lo sabía con anterioridad, ya que este ser amado para mí estaba enfermo y ya nos habíamos preparado y sabíamos con anterioridad que era un proceso que iba a pasar. Pero también puede llegar a hacer que tú me digas, no, profe, pero no, yo no pasé por la ira en ningún momento, yo pasé por un proceso de agradecimiento donde el saber que esa persona que estaba sufriendo o ese animalito que estaba sufriendo descansó, pues aunque hay la tristeza allí y lo demás, pero no hay un proceso de ira. O me puedes decir, yo no hice ese proceso de negociación donde uno intenta como cambiar el orden de los acontecimientos y ahí entra la culpa porque entramos con el si yo hubiera. Ese si yo hubiera es fatal en este. Y no solamente en estos procesos de duelo, porque comenzamos a negociar con nuestra mente algunas situaciones que hubieran podido ser diferentes para no sentir lo que estoy sintiendo. Es como una manera de sanar, por eso estamos hoy con Gasi, la gasa sanadora, que es el elemento encargado de Duoti, de ayudarnos a recordar que tenemos que poder reflexionar sobre lo que está pasando, pero no quedarnos en esa reflexión, porque siempre hay esperanza y posibilidad de crecimiento. Y en esa negociación, cuando yo comienzo a negociarme a mí mismo, ¿qué tal si yo no hubiera ido allá o no hubiera enviado a esa persona allá o no hubiera hecho tal cosa o lo hubiera hecho de tal manera? De pronto esa persona no hubiera fallecido, o de pronto esa persona yo no la hubiera perdido, o de pronto una pérdida de un hijo es fatal para los padres de familia. Y se sientan o nos sentaríamos en esa posición donde decimos, ¿por qué no yo y si ellos? Es muy difícil esa etapa de negociación. O tal vez me podrías decir, no, profe, pero yo no pasé por la etapa de depresión o la de aceptación, yo la acepté de una vez. Es diferente lo que nos sugiere aquí la autora como tal. Elizabeth, es que nosotros podemos tener estas etapas y que estas etapas de alguna manera son como un mayor común o como esa situación en común que se vive generalizado. Puede ser que tú lo hayas vivido diferente o que la persona que tú conozcas lo hayas vivido diferente. Pero el duelo tiene en general estas etapas. La primera es la negación. Cuando tú te enteras de esa persona que ha fallecido, en el caso que me llegó a hacer el live de hoy sobre esta temática, fue porque el día domingo asistí a un evento y en ese evento me enteré que una de mis estudiantes perdió a uno de sus familiares. Cuando uno se entera de eso, entra en el proceso de uno externo, desde afuera, de mirar cómo fue ello, compensar, pero no puede ser, pero cómo pasó, Dios mío, ¿por qué pasó? Y comenzamos a charlar entre uno y otro y a comentar cómo suceden las cosas y por qué suceden las cosas. Y es un estado de negación que si uno lo vive así, imagínate las personas internamente que han perdido a ese ser querido. No lo creen porque es algo que no tenemos esperado, a no ser que, como decíamos en un inicio, sea una persona que haya estado sufriendo durante algún tiempo con una enfermedad o con alguna situación que ya se preveía que esta persona iba a fallecer. Esa negación es un proceso que nos permite encontrarnos con una gran dificultad para aceptar la realidad, la pérdida
pérdida de ese ser querido, llámese mascota, llámese ser humano, padre de familia, familiar, amigo, pareja, etcétera. Y esa negación está ahí porque como no tenemos la vida comprada, pero tampoco estamos pendientes de ello, sobre todo en la infancia, la juventud y la adultez joven, no tenemos esa percepción de la muerte tan cercana como la tienen de pronto o la tenemos personas que ya pasan de los 40, 50, 60, 70 y etcétera. ¿Y por qué pasa eso? Porque a medida que pasa el tiempo cuando tú eres joven, tú no piensas en el tiempo. O nosotros no pensamos en el tiempo. Pero cuando esa sensación de estar más viejitos y cada vez más cerca y de haber pasado muchas etapas en la vida, entonces sí puede haber allí esa sensación de pensar en una situación de pérdida, de muerte, de la familia, de uno mismo. Entonces se comienzan a plantear otras características. Y allí la negación se hace presente, sobre todo en esas personas que nunca lo han tenido. Hace poco también me enteré del fallecimiento de una rectora con la que yo trabajé en un colegio, en el colegio del año pasado. Yo trabajaba en el colegio Tomás y allí estuve con una rectora, la profe Yadira, una persona muy, muy agradable, muy empática, muy al trato con el otro, de estar ahí, súper responsable, alegre, que tú te imaginabas con mucha vida por delante. Y cuando me enteré, ese fue el primer síntoma como tal de negación, de no creer, pero ¿por qué? Pero es tan joven y se queda uno ahí en esa situación de negación. Esa sería la primera. Luego tenemos la ira. Cuando hablamos de la ira, lo que nos cuenta aquí Elizabeth Kruger es que la ira es ese sentimiento que puede presentarse en otras personas de otra manera, pero que en general, generalizadamente, la ira se presenta en un mayor número de personas. Y es cuando tenemos esos sentimientos de enojo, de culpabilidad extrema, de resentimiento hacia la persona que ha fallecido porque se ha ido, como porque te fuiste, sin querer entender o sin poder entender que no fue decisión propia, aunque hay personas, situaciones que se presentan allí porque pueden llegar a pasar cuando una persona se quita la vida y demás, pero de igual forma esa negación lleva a una ira de no poderlo creer, porque falleció esa persona, porque me dejaste solo, porque me he quedado solo. Esa ira, ese enojo y ese resentimiento también puede ir hacia nosotros mismos, en situaciones como cuando nosotros no vivimos a plenitud la cercanía de esa persona, cuando tenemos a nuestros padres vivos y no les decimos que los amamos, o a nuestros hijos y no compartimos con ellos, o a un familiar o a una pareja, y en el cotidiano siempre estamos pensando es en lo que estamos haciendo y en que estamos ocupados y no le damos esa sensación de importancia a esa persona hasta que se va. Y allí cuando se va ese enojo, ese rencor, ese resentimiento con nosotros mismos por no haber hecho las cosas de otra manera, es otra de las etapas que tenemos en el duelo fuertes y que son difícilmente manejables. Yo siento que allí siempre necesitamos de un alguien que nos apoye, que nos ayude a vivir esto como tal. Luego entramos en la negociación y hablábamos de la negociación como esos intentos de llegar a acuerdos con nosotros mismos, con nuestros dioses, y digo dioses porque cada uno cree en un dios diferente, puede llegar a tener una creencia diferente y son respetables todas, con nuestras creencias, con las personas que amamos y cuando queremos llegar a ese acuerdo, a veces con nosotros mismos también, para poderlo aceptar. Entonces negociamos sobre cómo fueron los acontecimientos, el por qué, pero si yo hubiera hecho esto diferente, pero si yo no hubiera ido allá, pero si yo hubiera hecho esto antes, y entramos en una situación de querer llegar a una negociación, a un acuerdo, a una finalización de un acto disruptivo donde cada quien comprenda el por qué pasó eso y que eso que pasó no necesariamente tiene que ver con la decisión de vida que yo haya tomado. Y eso es difícil de alcanzar, es muy difícil de alcanzar que una persona no se culpe, que una persona no trate de pensar en la manera como pudo haber hecho diferentes las cosas para que eso no hubiera pasado. Cuando no estamos dentro del duelo, dentro de esa pérdida, decimos, no, pero pues no fue culpa de esa persona o no hubiera podido haber hecho otra cosa para que pasara diferente. Una cantidad de mensajes que nosotros pensamos y vemos desde afuera, pero que la persona implicada directamente y que está allí viviendo el duelo no lo va a ver así. Y es por eso que trata de llegar a un acuerdo y a negociar consigo mismo para que esa situación sea más leve. La otra etapa que nos menciona es la depresión. Y cuando nos habla Elizabeth Kluger de depresión, nos habla que es esa tristeza profunda de desesperanza y de sentimientos de vacío, inclusive de apatía, de no querer pertenecer a, de no querer compartir con, de no querer ir a, de no querer hablar con, etc. Y para que lleguemos a esa tristeza y profunda de desesperanza, nos dice Elizabeth Kloss que nosotros debemos haber pasado por las otras etapas y que cada etapa se debe quemar y se debe dejar detrás para poder progresar a la próxima. Pero a veces no pasa. Y a veces simple y sencillamente nos quedamos en una de esas etapas y esas etapas no nos permiten superarlo. Por eso hay personas que pueden llegar a superarlo más fácil, personas que no lo superan y no les importa o no lo manejan así porque le están dejando interiorizar de otra manera, o hay personas que lo hacen muy fácilmente. Depende. Por ejemplo, tú puedes ver en un CPL a unas personas dentro de un grupo familiar, dentro de un grupo afectivo de los que sufrieron la pérdida, y puedes ver a uno muy afectado llorando, a otro muy serio que no demuestra nada, a otra persona muy tranquila, como si no hubiera pasado nada, a otra persona extremadamente hasta se enferma, se decae. Hay personas que les fallece un ser querido y su corporalidad cambia. Entonces se envejecen de un momento a otro, pierden la calidad de vida, pierden la calidad de compartir con el otro. Esas etapas se deben quemar, según lo que dice la doctora Elizabeth Cross, porque al no hacerlo nos quedamos con cosas interiorizadas que no nos van a permitir continuar con nuestra cotidianidad como debería ser. Y es allí donde entramos a decirnos, sí,
Una persona está en ese estado de tristeza profunda y desesperanza, de sentimiento de vacío, que nada le llena, que nada le conforta, que nada le logra calmar lo que está sintiendo. ¿Cómo hace uno como persona que conoce a ese otro para ayudarle a salir de ello? ¿De qué manera puedo yo como un externo llegar a ayudar a la otra persona y llegar a decirle, no, mira, podemos hacer esto o podemos hacer aquello? Yo te puedo colaborar en esto, yo he oído de aquello, o simplemente yo estoy aquí para acompañarte, simplemente yo estoy aquí para ayudarte, para escucharte. Esas situaciones de poder salir de estas etapas tienen que ver con la manera como nosotros convivimos con nuestras emociones. Para una persona que tiene una calidad de vida o una salud mental equilibrada, entre comillas, porque no siempre la tenemos, sino todo el tiempo tenemos esa emocionalidad equilibrada, sí podemos decir que ayuda mucho el tener un estado equitativo, equilibrado de salud mental, de bienestar emocional, de aprender a sentir las emociones, de permitirnos llorar, de permitirnos sentir, de permitirnos no levantarnos de la cama, de permitirnos todas estas situaciones que nos están afectando, pero darle un tiempo acomodado, un tiempo donde nosotros podamos decir, bueno, sigue la siguiente etapa. A veces los familiares y sobre todo los padres de familia para tratar de sacar a un niño o una niña de su duelo emocional quieren obligarlo a hacer ciertas cosas que él no quiere y lo hacen pensando en el pro o en el bienestar de este chiquito o esta chiquita o este joven, pero no necesariamente debe ser así. El cuerpo habla y el cuerpo te dice que si necesitan ayuda, sí, sobre todo los niños y los jóvenes, porque hasta ahora están forjando la manera de cómo se regulan esas emociones y cómo se regula eso que se siente. Entonces, si nosotros como padres no podemos darle ese apoyo, no sabemos cómo, o no podemos simplemente porque también estamos afectados, siempre es bueno buscar ayuda y buscar un alguien, un tercero que nos permita mejorar esa sensación que tenemos. La quinta y última etapa de la cual nos habla Elizabeth Kluber tiene que ver con la aceptación. Y la aceptación es una etapa que está en el final porque esa etapa es el momento cuando tú ya dejas de negarlo, el momento cuando tú ya no sientes ira, el momento cuando, o lo puedes sentir, pero lo puedes manejar, el momento cuando la negación y la depresión están dejándose atrás. La aceptación es ese proceso de yo conmigo mismo reconciliarme con esa pérdida que tuve, eso lo va dando el tiempo y el paso de las otras etapas. Aceptar que fue una pérdida y que pasó por estas circunstancias y que si yo hubiera hecho otra cosa diferente no lo hubiera podido cambiar y que si lo hubiera podido cambiar, ya no se puede porque ya pasó. Entonces puedo entrar a entender que puedo llegar a modificar cosas en el futuro con una clase de situaciones, pero que con lo que pasó ya no lo voy a poder cambiar. Va a ser un estado de aprendizaje, donde yo aprendo a comprender el cómo me siento, aprendo a comprender mi dolor y aprendo a convivir con ese dolor. Porque qué mejor que convivir con el dolor que tenemos. Todos tenemos un dolor de algo, un duelo, una pérdida, una situación amorosa, situaciones familiares complicadas, disfuncionalidades laborales, académicas, familiares, cantidad para problemáticas cantidades. Pero cuando yo aprendo a convivir con eso que me está haciendo doler, que es un duelo, por eso se llama duelo la pérdida de alguien, cuando yo aprendo a convivir con ese dolor y sé darme mis momentos y mis etapas, allí puedo estar hablando de aceptación. Porque eso me va a permitir una cosa que no me va a permitir si no paso todas las etapas anteriores. Continuar adelante. Profe, veré, ¿cómo sé yo que yo ya he superado un duelo o que yo ya he aceptado ello? Continuaste. Seguiste adelante con tu vida, seguiste trabajando, seguiste haciendo lo tuyo. Y no por osmosis, porque hay un momento. Generalmente nosotros cuando estamos ante una pérdida, ante un duelo, en ocasiones nos dan un tiempo en los trabajos, en ocasiones nos dan un tiempo en la familia, de pronto los abuelos se llevan los niños, de pronto no sé, cualquier situación que nos pueda colaborar. ¿Qué pasa cuando nosotros nos permitimos tomarnos ese tiempo para ayudarnos? Pues que simple y sencillamente estamos avanzando en esto del duelo, pero cuando no lo hacemos y simplemente nos vamos de frente porque el patrón no me dio el permiso, o porque tengo que seguir trabajando, porque hay que seguir pagando las cuentas, o porque hay que seguir con la rutina y no hay nadie más que lo haga, pues allí estamos dejando atrás todas esas etapas que en algún momento van a saltar y se van a presentar de una manera inequivocada, poco correcta, poco accesible, que me van a hacer daño a mí, le van a hacer daño a los demás. Aceptación es saber que yo ya pasé por momentos o por etapas, como las llama Elizabeth Kluber, que tienen que ver con haberlo negado, ya no lo niego más porque ya sé que está ahí, ya no permito que la ira, el resentimiento, el enojo y ello se apodere de mí, aunque me duele profundamente, ya no intento llegar a un acuerdo para generar un sentido del curso de los sentimientos o de los momentos que pasó, ya estoy saliendo de esa tristeza profunda y cuando ya he logrado hacer todo eso, pues entro en esa quinta etapa que es la aceptación y que me va a permitir seguir, me va a permitir continuar con mi cotidianidad, con mi vida. Esas son las etapas que nosotros podemos ejercer ante un duelo. Pero también tenemos que mirar que ese duelo, así ya lo hayamos aceptado, va a continuar, nos va a acompañar siempre. La pérdida de un ser querido no es fácil. Y no es fácil porque lo tenemos presente siempre, porque era esa persona que estaba allí, que está el afecto de por medio, está la compañía, están las cosas de esa persona que nos lo recuerdan, los lugares a donde íbamos con esas personas. Cuando nosotros aprendemos a procesar las emociones que vivimos por ese duelo que estamos pasando, pues nos vamos a permitir generar mucho más bienestar y mucha más sensación de sanación corporal que va a influir sobre todo a mi sistema inmunológico, lo que me va a permitir no enfermarme, continuar y darle cotidianidad a mi vida. Que hay que procesar las emociones de ese duelo. Entonces tenemos que permitirnos sentir ese dolor así ya lo hayamos aceptado, va a continuar ese dolor y tenemos que permitirnos que siga pasando, que evitamos negarlo, que de alguna manera esas sensaciones y esas emociones que estamos viviendo, por difíciles que sean, estén allí. Si he de llorar, he de llorar, si he de hacer algo que me permite estar mejor, siempre y cuando no me haga daño a mí misma ni a otro, es válido.
porque a veces entramos en esa negociación de que el dolor que estamos sintiendo yo lo puedo llegar a mediar con situaciones que me lastiman o que me duelen, entonces nos llenamos de alcohol en cantidades profundas o comenzamos a tener algunas situaciones comportamentales de riesgo que no deben ser porque sé que me están dañando a mí, como la mala alimentación, el no dormir, el consumir sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol, el lesionarnos a nosotros mismos, cosas por el estilo, o de aislarnos totalmente. Nos van a enfermar y no nos van a permitir que de alguna manera nosotros estemos reconociendo que eso que pasó, esa pérdida, ese duelo, es algo que yo puedo pasar, que yo puedo continuar con mi vida porque me permito que duele, me permito tener mis momentos para mí especiales para que ese dolor salga. La comunicación es el segundo ítem para procesar estas emociones del duelo. Y es cuando yo me permito el poder comunicarme con otro, conmigo mismo siempre. Pero cuando yo encuentro la manera de comunicarme con otra persona, eso me va a ayudar mucho porque me va a permitir encontrar un otro que me dé esa confianza para decirle lo que siento, para mostrarme vulnerable y que no me vaya a sentir mal juzgado o no me vaya a sentir herido o no me vaya a sentir desilusionado por esa persona. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, docentes, familiares, inclusive si ves que necesitas ayuda y necesitas comunicarle a alguien, sacar eso que estamos viviendo es súper importante, buscar ayuda terapéutica profesional. Eso nos va a servir muchísimo. Y estamos en un mundo donde se nos ha enseñado, sobre todo aquí en la parte sur de nuestro planeta, que se nos ha enseñado que eso de pedir ayuda psicológica está mal, que no estamos locos, que yo no estoy loco, entonces, ¿por qué de pedirla? Y no es eso, es simple y sencillamente que nosotros necesitamos comunicarnos con alguien, sacar eso que tenemos. Muchas de las recomendaciones que dan es escribir las cosas que sentimos. Y al escribir eso que sentimos, pues estamos simple y sencillamente manejando como tal la manera como nosotros nos vemos, la manera como nosotros nos sentimos. Así que es un llamado súper especial para ello. Otra manera de procesar las emociones es el recordar. Vamos a recordar esas cosas positivas, esas cosas hermosas, esas cosas afectivas que yo tengo y que de alguna manera me van a permitir que el otro esté conmigo, así no esté presente. Me va a permitir sentirme mejor, me va a permitir recordar lo positivo, recordar esas cosas hermosas que nosotros vivimos, esas situaciones donde yo generalmente me sentía bien con el otro, esas situaciones donde la otra persona me hacía sentir bien, esas situaciones donde yo congeniaba con la otra persona. Y eso era sentirnos muy bien, eso era compartir, eso era aprender del otro. Cuando yo celebro la vida de la persona que ha fallecido, lo recuerdo en positivo. Y lo negativo que yo recuerdo va a ser para aprendizaje, para mejorar como tal mi ser. Ya que recordando esos momentos especiales voy a llenarme de situaciones llenas de valores que me van a dar un apoyo. En cuarto lugar tenemos el autocuidado. El autocuidado es algo súper esencial cuando estamos hablando del duelo porque solemos dejarlo de lado. Y entonces el baño se vuelve algo más escaso, el levantarnos y ponernos preciosos y preciosas, pechochos y salir, no dan ganas, no se quiere mejorar físicamente, no hay ánimo, hay desaliento, hay desánimo, no hay esa percepción de querer estar bien y de sentirme bien porque el cuerpo no me lo permite. Tenemos que aprender a priorizar nuestro bienestar físico y nuestro bienestar emocional cuando estamos en un duelo, porque es lo primero que descuidamos y lo podemos hacer con actividades que nos proporcionen relajación, de respiración, de satisfacción y muchas otras que nos van a permitir de alguna manera encontrarnos con nosotros, mejorarnos, sentirnos bien. Así que es algo, punto a favor que debemos tener allí para procesar el duelo. Tenemos algunas estrategias y vamos a hablar de estrategias del afrontamiento de ese duelo, es decir, ¿qué podemos hacer para mejorar esas situaciones de duelo? Vamos a hablar primero con los niños y las niñas. Como son seres pequeños que aún se están forjando en cuanto a lo que sienten, en cuanto a cómo lo sienten, en cuanto a cómo es la vida y demás, mucha de la información que ellos van a recibir en cuanto a un duelo lo van a hacer de terceros. ¿Y quiénes son esos terceros? Pues sus familiares, sus papás, sus compañeros, sus hermanos, sus tíos, la familia, los compañeros del cole, sus profes. Y ellos son los encargados de estar allí para acompañar lo que los niños y las niñas sienten en esta situación. ¿Qué cosas podríamos hacer entonces para mejorar un proceso de duelo en un niño y una niña? Pues podríamos dejar de negar situaciones normales para ellos como el tiempo de juego. El hecho de que hayamos perdido a alguien no significa que, y sobre todo en los niños y las niñas, que deban perder su cotidianidad porque ellos están comenzando a comprender. Entonces, el tiempo de juego, esas actividades lúdicas y creativas que les va a permitir ayudar a expresarse, a expresar sus emociones, el cómo se siente y crear un espacio seguro para ellos. Porque no sabemos el cómo lo están sintiendo y muchas veces es muy difícil de expresar. En ese caso, lo que podemos hacer es adecuar el espacio, adecuar el momento para que puedan llegar a hacerse esas actividades. Otra sería la de la lectura de los libros, donde hablemos sobre situaciones similares, sobre la pérdida de alguien, sobre el duelo, adaptándolo a la edad. Obviamente, no todas las lecturas son adecuadas para todos, no todos los libros son adecuados para todas las edades. Allí tenemos que buscar apropiadas para ellos y que se sientan cómodos y seguros y que sepan que es una situación de la vida. El ejemplo del frijolito, de la plantica que crece, muere, nada, se reproduce, crece, se reproduce y muere es muy efectivo para ellos porque comprenden. El ejercicio de cuidar un huevito, el ejercicio de sembrar, el ejercicio donde ellos vean el proceso del ciclo de la vida es súper importante para un niño y para una niña que está pasando por un duelo. El delegarles alguna responsabilidad donde ellos se encariñen, puede ser un libro, un peluche, una cosa de la persona que perdió, si es muy cercano como un padre, una madre, para ellos es fundamental el no desligarse por completo de estas actividades que tenía con esta persona. Se pueden hacer algunos
actividades, ritos o actividades, algunas metodologías para que podamos mejorar esto, para que puedan lograr entenderlo, tanto la pérdida de una mascota como el de, de un humano para ellos es importante y a veces los adultos creemos que le están dando mucha importancia y no la tiene. Y sí, sí la tiene, para ellos es fundamental la pérdida de su mascota. Quienes tenemos y amamos nuestras mascotas sabemos que perder una mascota es durísimo, entonces ahí tenemos que mirar qué es lo que estamos haciendo para que eso pase o no pase. Otra forma que podemos hacer, o una de las formas que podemos hacer dentro de ellas, es plantar un árbol, una semillita, que ellos miren cómo va creciendo, enseñarles el proceso, llevarlos de pronto a un museo, al jardín botánico, donde tengan contacto con la naturaleza, pies a tierra, que entienda que la vida tiene un proceso, porque a veces en la infancia no lo entendemos, que aprendan a soltar lo que están sintiendo a través de una escritura, a través de un dibujo. Ese objeto especial que tenían de esa persona no se debe desligar, y si no lo tenían hay que buscar uno que les permita. Y siempre, 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 siempre debemos tener en cuenta que son niños que hasta ahora están formando su ser y hasta ahora están formando y comprendiendo aquello que sienten. Es súper importante que estemos allí pendientes, que haya un tercero que les permita ese sentir, que les permita mejorar ese sentir, que les explique lo que está pasando, porque creemos que como son niños no hay necesidad de explicarlo, y sí, sí la hay. Ellos tienen que comprender y muchas veces no lo hacen. Cuando estamos hablando de estrategias de afrontamiento, para jóvenes y para adultos vamos a trabajar otras que pueden llegar a ser diferentes a la de los niños porque se supone, entre comillas, que ya tenemos un mayor entendimiento de lo que está pasando. Pero aquí quiero hacer un énfasis especial en los jóvenes. Y cuando un joven pierde un ser querido, está en una situación media porque ya no es un niño que van a estar ahí, lo van a apoyar y demás, y entonces creemos que ya está muy grande y que no puede vivir solo y que si no expresa nada, porque de por sí el adolescente, a medida que va creciendo, deja de expresarse, o es inexpresivo en ciertas situaciones familiares, lo que no lo es con su entorno, con sus amistades y demás. Pero en este caso lo que sí tenemos que tener es muy en cuenta el estar pendiente de cómo ese o esa adolescente está viviendo este proceso de pérdida, porque el proceso de pérdida en un adolescente es muy diferente, porque están entrando en una etapa donde ellos no han terminado de forjar su personalidad, su ser, y se les va un ser querido. Dios no lo quiera, un padre de familia, una madre de familia, un hermano, una mascota. Difícil para ellos. Lo entiende, claro que sí, ya lo entienden más porque ya son más adultos, ya han pasado la etapa de la niñez, la preadolescencia, ya son jóvenes y de esta manera ellos están viviendo qué es lo que están sintiendo. Cuando lo viven de esa manera, entonces ya no es comprender que lo entiendan, sino es intentar mediar las situaciones que ellos están viviendo. ¿Y por qué es importante mediarlo? Porque no sabemos cómo lo vayan a tomar. No sabemos si de alguna manera lo vayan a tomar con una buena forma donde puedan llegar a expresarse o si se van a aislar como una de las características cotidianas que tienen nuestras y nuestros adolescentes. El aislamiento no permite que alguien se exprese y aunque está bien permitirle a alguien su espacio, cuando es muy alto ese espacio de aislamiento puede ser perjudicial para la salud. Incluso hay adolescentes que se ha visto que ante la pérdida de alguien o algo significativo para ellos, se aíslan totalmente. Su habitación es su nueva vivienda y comen allí y allí hacen lo que deben hacer, van al colegio casi que obligados, pero la sensación que tenemos que tener es de una adulto, de un acompañante que está allí, que le da su espacio, pero que también está pendiente. Y está pendiente de saber cómo se siente, de escucharlo, de darle su espacio, de no permitirle de pronto caer en otras rutinas porque está viviendo un dolor y ese dolor alguien, generalmente son grupos de amigos o de amigas, o hoy en día las redes sociales, el internet y demás, puede llevar a darnos algunos consejos o algunos tips de ayuda que no necesariamente son sanos. Estamos hablando allí entonces de vamos a tomarnos unos tragos, pruebe esto, haz aquello, tal persona hizo esto, lo otro. Y muchas veces en la angustia de ver a sus padres que también están sufriendo por una pérdida, no lo manifiestan, lo callan y a grave podemos llegar a encontrar consecuencias que no va a modificar o que se van a volver en una constante o que van a deteriorar alguna parte de su vida. El comenzar a fumar, el comenzar a asistir a reuniones que antes no asistía, el comenzar a modificar, ahí tenemos que estar pendientes. Cuando un adolescente, un joven o una joven comienza a modificar cotidianidades porque está tratando de vivir el duelo de una manera. Que lo tengas que quitar ello, no necesariamente, pero sí tenemos que estar muy al pendiente de lo que está haciendo, porque nosotros como adultos y como padres o progenitores o protectores o cuidadores o formadores de jóvenes somos los responsables de lo que ellos están haciendo. Por eso es necesario estar pendiente, no porque esté callado, aislado y no esté molestando, estás tranquilo, no, al contrario. Eso es un signo, una alerta que no esté durmiendo bien, que no tengamos horarios, que no esté compartiendo con la familia, situaciones como el hacer cosas que antes no hacía y que ya están pasando sobre los límites que tenemos establecidos en casa. Todas esas son cositas que tenemos que tener ahí a ojo para que no se nos vayan a convertir en más grandes más adelante. En cuanto a las estrategias de afrontamiento, ¿cómo podemos ayudar a un joven o un adulto para que viva su duelo? Pues entonces podemos estar hablando de técnicas de meditación, de pronto si hay la posibilidad de viajar a una zona donde haya mucha naturaleza, meditar, respirar para tratar de controlar los pensamientos, escribir, hablar con alguien, esas sensaciones que me puedan llenar, esas acciones y sensaciones que me puedan llenar a generar a mi calma y bienestar, que no me pongan en un nivel más alto de preocupación, sino que por el contrario me bajen. Pero si ya es la situación es que la persona está muy desanimada y muy bajo de nota y no quiere hacer nada, entonces la invitación aquí es comenzar a acoger a esa persona para que de alguna manera haga sus actividades cotidianas o haga otras que no hacía cotidianamente pero que le van a servir, como el salir a tomar sol, súper importante el sol, se nos olvida, el sol es una de las mejores vitaminas que hay, obviamente cuidándonos de los rayos solares, preferiblemente entre las 7 y 9,
máximo 10 de la mañana y después de las 2 3 de la tarde para que no nos dé ese sol candente que realmente daña como tal. Esa es una de ellas. Otro que podemos hacer es el ejercicio y es algo que a los adolescentes les cae muy bien cuando están pasando por una situación de dificultad. ¿Por qué? Porque si nosotros le inyectamos esa dosis del ejercicio, de hacerlo en familia, de hacerlo con otros, de hacer ejercicio en compañía o ejercicio solo, les va a ayudar a generar un sinfín de equilibrios neuronales. El ejercicio siempre va a mejorar el estado de ánimo. Y a veces uno llega súper cansado, eso me lo dijo una vez una compañera, una colega, una profe. Tú puedes estar cansado en la clase que estás dando, en el trabajo que estás haciendo, en donde estés, en tu casa, tu familia, donde estés, podemos estar súper cansados. Si nos tomamos 5, 10 minuticos, 15 minuticos de movimiento, de ejercicio, donde yo esté colocando mi corporalidad en una situación de movimiento, eso va a mejorar mi estado de ánimo. Entonces, el lograr ese ejercicio, porque la actividad física libera endorfinas, y esas endorfinas que libera son las que nos ayudan a mejorar el estado de ánimo. Y cambia la ansiedad, pero uno dice, no, pero es que estoy cansado y estoy desganado y no tengo ganas, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Pues la intención es ponerlo como una disciplina. Cuando yo coloco algo como una disciplina, que la disciplina no es el acto de y pegarle al otro porque si no, no, disciplina es el acto de hacer las cosas que debo hacer por mi bienestar, así no quiero. Eso es disciplina. Disciplina es saber que yo estoy haciendo las cosas que debo hacer, estoy cumpliendo con lo que debo cumplir. Así no quiera, es levantarme en una situación de duelo de mi cama y hacer ejercicio para sentirme mejor. Eso es disciplina. Los grupos de apoyo, buscar personas que estén pasando por la misma situación, personas que nos puedan apoyar en ese proceso, conectar con otros que hayan experimentado pérdidas. Hay grupos, al final les doy dos tips sobre eso, que podemos relacionarnos con otros, otros que están sintiendo lo mismo, otros que nos puedan brindar sus herramientas, la manera como salieron de ello, darnos una luz de esperanza para sobrevivir a esta situación tan fuerte y dolorosa. La terapia es otro factor que puede ayudar, donde un profesional puede llegar a proporcionarte herramientas necesarias, las cuales te permitan mejorar, equilibrar tu dolor, manejar tus emociones, manejar las situaciones cotidianas que tienes en la vida. No necesariamente el dejar de hacer lo que tenemos que hacer es una alerta, porque si yo dejo de hacer las cosas que estoy haciendo, estoy cambiando mi cotidianidad, ahí hay una alerta sobre algo que está pasando. Entonces, pedir ayuda, la ayuda siempre va a ser fundamental para ello. Vamos a mirar ahora sí qué herramientas o qué podemos hacer para ese duelo, para sobrellevarlo más fácilmente. La primera es buscar apoyo. Ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho, porque el duelo suele ser solitario. Nos aislamos y al aislarnos pues no estamos en una posición de comprender lo que estamos haciendo, porque no tenemos que enfrentarlo solo y creemos que sí, creemos que no hay nadie allí que nos apoya, pero sí, hablar con otra persona de confianza, con un profesional que te ayude o con un grupo de apoyo, llega a ser supremamente útil porque nos va a permitir no quedarnos ensimismados en esa situación y saber que hay otras formas de hacerlo y de superarlo. Y para ello necesitamos la segunda herramienta, expresarnos. Expresarnos a través de la manera que a ti que te quede más fácil. Puede ser escribiendo, puede ser dibujando, puede ser, no sé, componiendo, de pronto si te gusta componer, a través de un arte, a través de pintar, a través de moverte, de hacer ejercicio, a través de... Hay personas que hacen recetas de comida cuando están en esta situación porque los calma. Tenemos que encontrar, escuchar música, tenemos que encontrar esa situación que a cada uno de nosotros nos favorece y nos permite expresar lo que estamos sintiendo. Porque cuando lo hacemos vamos a entender que hay emociones que estamos sintiendo adentro, que se están ahogando y que si logramos encontrar alguna manera de sacarlas va a ser fenomenal. El tercero sería tener la capacidad de entender que el tiempo, siempre dicen el tiempo todo lo puede, el tiempo todo lo sana, el tiempo todo, y es cierto, el tiempo es el encargado de hacernos pasar de una situación a otra, de una etapa a otra, de una pérdida a otra, de un amor a otro, de un trabajo a otro. Y eso es una realidad que no podemos desmentir. El tiempo es aquel que nos permite, que nos da a entender que cada uno lo va a lograr a su manera. No hay un tiempo especificado para que yo te diga, o que tú me preguntes, profe, pero ¿cuánto tiempo se demora en sanar? Yo no te lo puedo decir. ¿Y por qué no? Pues porque cada quien necesita su tiempo, cada quien necesita su manera, su ritmo. Y es muy importante no permitirte que otros te juzguen porque te has quedado en ello. ¿Que puede ser peligroso? Sí, puede ser peligroso que hace mucho tiempo en un duelo o en alguna de las etapas del duelo, que voy a volver a la diapositiva que veíamos anteriormente, estas etapas de duelo están allí para ser procesadas y según nuestra experta en el tema de hoy, que es Elizabeth Kluber-Ross, ella nos dice que esas etapas son las que nos dictan de alguna manera que hemos podido llegar a pasar esta situación, este duelo, y que podemos llegar a hacerlo cuando pasamos por todas las etapas, no necesariamente en este orden, pero se sugiere la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y cuando llegamos a la aceptación, es ese momento donde ya hemos no olvidado porque no se va a hacer, pero que sí llegamos a continuar con nuestra vida y procesar que eso que pasó es una realidad y que tenemos que tener allí toda la paciencia del mundo y todo el tiempo del mundo para que pase. Puede ser que nunca pase en tu vida porque siempre vas a estar o siempre vamos a estar recordando a ese ser querido, pero el duelo como tal es ese proceso que cada uno lleva personalmente y a su propio ritmo y no importa que lo sigas viviendo o que sea un duelo por siempre. Lo que debemos tener mucho cuidado es que no afecte nuestra salud física, nuestra vida cotidiana, que no modifique nuestra salud emocional ni nuestra salud mental. Que sea ver modificada, que sea ver lastimada por el proceso de duelo, claro, obviamente, pero que no nos quedemos allí. Eso es lo importante como tal. Cuando nosotros hablamos entonces de una pérdida o de un duelo, necesariamente tenemos que decir que todos vamos a pasar por él.
son realidades, todos pasamos por un duelo en algún minuto, todos tenemos tiempos diferentes, emociones diferentes, formas de vivirlo diferente. eh, Se necesita allí mucho trabajo propio, personal, individual y mucho trabajo colectivo con los que están a nuestro alrededor, a nuestro alrededor. Y es súper importante para los padres de familia que llevan el duelo de otros o para los formadores o cuidadores que aprendamos a tener una paciencia extra a la que ya tenemos, porque es que el duelo necesita paciencia y necesita paciencia con nosotros mismos, pero también paciencia con el otro que tuvo esa pérdida. Hay muchas personas insensatas en sus trabajos o en las mismas familias que no se permiten ese tiempo, no se permiten esa paciencia y lo que hacen es que no se autorregulan y siempre están pensando, bueno, ya supéralo, ¿hace cuánto tiempo? Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su manera. Importante, si vemos que nos quedamos en algunas de esas situaciones, que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, alguien está en una de esas situaciones, busquemos ayuda. Alguien me decía hace poco que había una persona que necesitaba ayuda porque no había superado ciertas cosas y que esa persona veía que sí necesitaba ayuda, pero pues que ya se lo había sugerido y no sabía cómo hacerlo. Entonces yo le dije, ¿por qué no lo haces tú? Puede llegar a parecer algo intromisivo, pero cuando nosotros vemos que una persona que está lastimándose, que está afectada emocionalmente, que su proceso de depresión no mejora, que su duelo, que es muy doloroso, no disminuye, sino que aumenta, tenemos que recordar que lo primero que tenemos que hacer es tratar al otro con amor, estar allí para ese otro, mirar que no se esté lastimando, que no esté lastimando a otros, que no se dañe su cotidianidad. Pero si esa persona no puede pedir esa ayuda, a veces son terceros los que necesitan pedir esa ayuda. Y esa ayuda va a ser fundamental porque le va a ayudar a entender el otro que nos importa como persona. De pronto en algún momento no lo entienda así o vaya a haber una molestia, pero lamentablemente hay personas que no pueden pedir ayuda para sus necesidades y alguien, un tercero, tendría que hacerlo. Así que es algo que es doloroso, pero que también forma una parte esencial de nuestra vida. El duelo nos recuerda profundamente que hemos amado y cuánto nos ha importado esa persona, ese animal o ese algo, porque recuerda que el duelo es algo o alguien significativo para nosotros y que de alguna manera tenemos que aprender a vivir con ese amor, con ese dolor, perdón, abrazar ese dolor con amor y sentir que aunque la vida cambie, aunque haya personas que ya no estén allí, aunque haya situaciones que ya no vayamos a vivir con otras personas, nosotros seguimos vivos y tenemos una vida y muy seguramente esa persona que ya no está con nosotros no les gustaría vernos mal, sino por el contrario, superándonos algunas etapas, recordando con amor, viviendo esos duelos con amor con el otro, pero muy seguramente en un estado que tenga que ser beneficioso para nosotros. Voy a dejarles aquí a estos dos recursos sugeridos. El primero de ellos es recomendarle el libro del que estoy sacando estas diapositivas. El libro se llama Sobre el duelo y el dolor. Así se llama, ese es el nombre del libro. Lo encuentras en internet también en PDF. Y allí encuentras muchas más características que te pueden ayudar, además de las que ya te digo, la profe Bea. Y el libro es de Elizabeth Kubler-Ross. Y este libro nos va a permitir entender un poco más qué es eso del duelo y cómo se vive. Hay otro que se llama Cuando todo se derrumba. Este libro también nos permite entender qué pasa cuando tenemos esas pérdidas tan grandes que a veces no queremos o no logramos salir de allí. Nos da unos tips magníficos para ayudarnos. Se llama Cuando todo se derrumba y es uno, así lo vas a encontrar. Pema Chodron. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero ahí lo tienes en pantalla por si lo quieres anotar. Estos dos libritos nos dan unas ayudas bien interesantes sobre lo que es el duelo y sobre lo que el duelo significa para algunas personas y para otras no y cómo podemos manejar. Pero aparte de ello, hay varios grupos que tienen una ayuda. Uno de ellos se llama Red de Vida Grupo Gaviria y este proporciona apoyo psicológico especializado en el duelo, incluyendo pues como tal sesiones virtuales o físicas, acompañamiento emocional, trabajo terapéutico, gracias por los corazoncitos, mi vida, hola bella, y nos va a permitir de alguna manera encontrar que ese duelo tiene formas de vivirse y que ese duelo también tiene una manera profesional de verse y que hay personas allí que nos van a permitir contar con ayuda, con una profesionalización donde el otro nos va a poder escuchar y entender lo que hemos estado viviendo. Es una línea de atención, es de Bogotá y tienen el teléfono donde pueden llamar. Recuerda, se llama el Red de Vida Grupo Gaviria, apoyo psicológico proporcionado para personas que estén pasando duelos o que hayan pasado duelos. Para cerrar, vamos a dejar no voy a quitar todavía la diapositiva para que puedan tomar el pantallazo o puedan anotar los datos tanto de los libros como del grupo de ayuda. Y para terminar, vamos a hablar de por qué es importante hablar de duelo en las escuelas. Yo siento que la escuela, de alguna manera, y es algo que hacemos aquí en Eduoti, recuerda que si necesitas alguna asesoría o taller, si en tu colegio ves alguna situación que de pronto se pueda llegar a trabajar, no solo en cuanto a duelo, recuerda que tenemos diferentes categorías educativas, la socioemocional, donde trabajamos todas las emociones, manejo y regulación de emociones, autoestima, amor propio y demás, pero también tenemos educación familiar y estudiantil, es decir, conoces a alguien o sabes de alguien que esté pasando por una situación y necesite una asesoría, una familia que de alguna manera se esté sintiendo con situaciones problemáticas, con situaciones que no están logrando salir de allí, que necesitan un apoyo, una asesoría. También tenemos educación tecnológica, donde hablamos sobre todo lo que es el manejo de las TICs, donde hablamos todo lo que es hablamos también sobre todo lo que nosotros de alguna manera regulamos en redes sociales, aprendemos de herramientas en línea, sobre la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en la escuela, fuera de la escuela, los cuidados que debemos tener allí, la manera como podemos editar en diferentes herramientas de línea, puede ser de video, de aplicaciones, de música, de imagen, de fotografía. Y para ello también contamos con una educación sexual que está pensada para los colegios o para algunas charlas que necesiten padres de familia o instituciones, donde hablamos sobre qué está pasando en las diferentes etapas de desarrollo y formación de los niños, niñas, jóvenes e inclusive de adultos, que tenemos algunos interrogatorios. Tenemos la categoría de bienestar docente, donde hablamos sobre las necesidades de los profes, de su bienestar emocional y de su salud mental. Y hace poco se unió
Bandi, que es la curita o la bandita, que nos va a ayudar con lo que es la educación ambiental, todo aquello del proceso de cuidado del medio ambiente y próximamente más elementos del botiquín del profe van a estar allí con diferentes categorías, con situaciones que tenemos que manejar en la educación. Hoy, lunes de reflexión, hablamos del duelo, de lo importante que es vivir el duelo, de cómo se vive, de cuáles son las características que tenemos para poder vivirlo. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que vimos el día de hoy. Entonces comenzamos hablando de que el duelo es una situación que nos va a permitir a nosotros dar respuesta a algo o a alguien muy significativo que hemos perdido y nos dice que se puede manifestar de diferentes formas y que cada uno lo hace de una forma diferente. Y nos cogimos de la mano hoy de Gassi, que es el elemento del botiquín del profe de Edu Botti, que es la gasa para sanar heridas, donde nos dice que debemos recordar que todos tenemos la capacidad de reflexionar, de sanar y recuperar las heridas y que siempre hay esperanza, posibilidad de crecimiento, de transformación. Eso tenemos que tenerlos en cuenta. Saber que hay impactos emocionales, impactos físicos y que ellos tienen que ver con la forma de vida que llevamos, que nos basamos en las etapas del duelo según Elizabeth Kluwer, que es la autora y quien le recomendé el libro final, que nos habla de que hay 5 que se pueden vivir de diferentes formas: negación, ira, negociación, depresión, aceptación, y que ellas necesitan ser vividas y pasadas para poder llegar a continuar con nuestra vida, con nuestra cotidianidad, y que allí es donde nosotros sabemos que estamos superando. No lo vamos a olvidar ni a dejar nunca, pero sabemos que lo estamos superando porque lo hemos aceptado. Sabemos que también hay maneras de procesar el duelo, formas de permitirnos mejorar las diferentes sensaciones que tenemos, que hay estrategias para los niños y las niñas, donde están acompañados de adultos, para los jóvenes y para los adultos, cómo podemos afrontarlas, y que hay unas herramientas que podemos tener allí para sobrellevar el duelo. El duelo, este tema lo van a ver más amplio en los libros que les acabo de recomendar, y generalmente están allí para un apoyo donde nosotros nos permitamos el sentir esa pérdida, pero también sentir que cada uno de nosotros puede salir de ella. Así que una invitación muy grande a que, si te interesa el tema, ubiques los libros, los encuentras en línea y puedes interactuar un poco más con ellos para que entiendas el proceso de duelo que estás viviendo. Espero que les haya gustado. Un saludo para todos los que se acaban de unir, los que estuvieron durante el live. Espero que les haya gustado mucho. Un abrazo. Bye.